Ya todos me conocen y lo que vamos a hacer es, si tienen un papelito o si tienen, pueden abrir el teléfono, una carpetita, porque hay ciertas cosas que les voy a ir preguntando. De hecho, se van a topar de vez en cuando con una imagen que parece como un librito con un lápiz, ¿sí? Cada vez que lo vean significa que es una pregunta que vale la pena que respondan. ¿Por qué vale la pena que respondan? Porque cuando nosotros nos decidimos a escribir o cuando nos decidimos a hablar, sale algo de nuestra emoción directo a la cognición. Cuando lo hablo, parece que lo entiendo. Entonces, ahorita, como yo voy a estar hablando al mismo tiempo, de pronto no tiene tanto sentido, pero luego llegan a su casa, se toman un tecito y leen lo que escribieron y va a ser como, ay, wow, no sabía que sentía eso, ¿no? Entonces, pues, dense la oportunidad de responder eso. Ahí ve. Muy bien, pues, justamente el tema de hoy es crisis como oportunidad, ¿no? Y quiero que ante todo se den el permiso de pensar cuál es lo que en este momento en su vida ustedes podrían llamar crisis o caos. Hay personas que lo van a llamar cobillita, hay personas que lo van a llamar economía, hay personas que lo van a llamar relación. Ustedes, por favor, traten de mirar en su vida qué es aquello que tienen particularmente desajustado o qué es aquello en lo que se sienten como en áreas de supervivencia, ¿no? Como que esto necesito cambiarlo en mi vida. Esa es la crisis que vamos a ir atendiendo en su vida y cada quien va a sentir una crisis diferente, porque muchas veces generalizamos, estamos en crisis. ¿Crisis de qué? ¿No? Cada uno tiene una realidad diferente y va viviendo las cosas de forma distinta, entonces cada uno en este momento va a seleccionar su propio caos que quiere cambiar. Incluso puede ser algo que otra persona te diga, eso no es un problema, eso no es una crisis, eso está muy bien, pero si para ti es algo que no está alineado con la manera de existir que tú quieres, eso va a ser la crisis que tú vas a tener presente, ¿sale? Ok, ¿cómo se llama? Ahí había una pregunta que quiero que ustedes respondan en su celular. ¿Cómo se llama este capítulo de tu vida? Si tu vida fuera un libro, ¿sí? Que tú estás escribiendo, ¿cómo se llama este capítulo? Este momento de tu historia, ¿cómo se llama? Puede tener un título súper inspirador, un título nefasteado, puede haber de todo, un poco de ambos. Entonces, ¿cómo se llama para ustedes? Y eso escríbanlo. Ponme mi capítulo, se llama. Ahí pónganle ustedes, completen la línea, ¿no? Hablemos un poquito sobre crisis. La palabra crisis viene del griego crino, ¿no? Pero en realidad la crisis tiene que ver con separar, con discernir, con segmentar. Nosotros cuando pensamos crisis pensamos como una hecatombe, una bomba atómica, todo mal. Pero en realidad la palabra crisis lo que etimológicamente nos llama es a tener la capacidad de separar. Normalmente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, normalmente el caos lo vemos como caos, dos puntos, hay que ordenar porque es malo, ¿sí? No necesariamente es así, eso es la concepción que tenemos la mayor parte, como la concepción automática, ¿sí? Pero cuando pensamos, luego o reflexionamos, incluso recordamos en nuestra vida, la mayor parte de las cosas increíbles que han pasado han generado caos. Han generado incomodidad, han generado, híjole, no voy a poder, han sido cosas como, no es como suavecita así con la piña colada en la playa, sino ha sido algo como mucho más exigente, ¿no? Y desde allí puede haber generado o no una crisis emocional, una crisis de personalidad, una crisis de relaciones, de manera de verme, ¿no? Una crisis existencial. Puede ser que sí, puede ser que no, pero fíjense todos los caos o todas las crisis que han vivido en su vida y qué ha pasado, ¿no? A partir de ello. La verdad, el tema de la crisis y el tema del caos es que vemos el caos como una cosa que ordenar, algo que resolver. Y en realidad, cuando nos metemos profundamente, nos damos cuenta que el caos o la crisis va a funcionar como si fuera un lienzo en blanco. Sobre eso yo voy a crear. No se trata de descrear ese caos, sino con esa fuerza, con esa situación, con esa circunstancia, yo lo voy a utilizar como bloquecitos para crear lo que viene, ¿sale? Entonces,
La pregunta es justamente, ¿dónde aprendimos? Esta es para que la respondan, ¿no? ¿Dónde aprendimos a tomar las crisis y los caos necesariamente como algo malo? ¿De dónde nos viene esa idea? O sea, siempre que pasa una crisis, de hecho, surge una sensación como de urgencia de ay, tengo que resolverlo, ¿no? Y no nos damos como ni siquiera el permiso de entender claramente qué es lo que estoy resolviendo. Porque lo grande que ocurre, lo bonito que puede ocurrir con un caos, es cuando yo me doy el permiso de legítimamente entender para qué rayos esto se presentó. Por ejemplo, como venezolana, les puedo decir que en mi país hay una crisis que mucha gente podrá llamar política, económica, de la naturaleza que sea. Realmente yo como venezolana te digo que lo que tenemos es una crisis de conciencia. Y lo que ocurrió no fue como un acto aleatorio de la malvadez que de pronto se instauró, sino fueron muchos años de decisiones mal tomadas, de decir jijiji, jajaja, esto no va a pasar, esto no es posible, cada quien como muy enfocado en su negocio, en su vida, eso no me afecta, así que no importa, eso no me afecta, así que no importa. Y en realidad, desde ese no me afecta, no me importa, de pronto nos fueron como retrocediendo hasta que estábamos en 1 metro cuadrado sin ningún rango de acción. ¿Por qué nos ocurrió eso aleatoriamente? No, esa crisis ocurrió por muchos años de malas decisiones, por muchos años de decir eso no me afecta, no es mi problema, eso es de otros, ¿no? De tomar, como de dar por sentado cosas importantes, ni las agradecíamos, ni las cuidábamos, ni siquiera las valorábamos en ninguna instancia. Hasta que, ¿por qué tiene que pasar eso que está pasando? Para que digamos, despierta, empieza a valorar. Por ejemplo, allá nunca, aquí es normal que la gente lleve una gorra con la bandera, o tengan banderas, o tengan hasta el case del celular con banderas, y hay amor por el país. Allá nunca, en toda mi vida, nadie llevaba una bandera de Venezuela ni por equivocación. Ahora, después que se suscitaron todo este tema y empezó todo el mundo a marchar y empieza toda la cosa como a sentir esto es mío y me duele, ahora entonces todo el mundo anda con su gorra de Venezuela, con su playera de Venezuela. Ajá, tuvieron que darnos un patadón para decir, ok, despierta. Esa crisis explotó una sensación de pertenencia, una sensación de esto es mío y yo tengo que hacer algo al respecto. Emergió una responsabilidad que antes no existía. Eso que yo cuento como una anécdota pasa en nuestras vidas. Pasa en nuestras vidas con el trabajo, con la pareja, con la familia, con nosotros mismos, con nuestra salud, ay, sí es importante, pero ahorita lo reviso, ahorita voy al médico, ahorita hago la dieta, ahorita me cuido, y boom, cuando ya llega el momento de la crisis, ya es muy tarde. Entonces, esta es una invitación para que todas esas crisis que hayan surgido en nuestras vidas, veamos de dónde vienen y además entendamos que la crisis en realidad va a significar un punto de inflexión en el que se va a modificar la realidad en que venimos existiendo si y solo si yo me doy el permiso de hacerlo consciente y de cambiar. Si no, solamente la crisis me va a llevar por el medio como un tremendo diluvio, pero no me va a ayudar en nada. En cambio, si yo le pongo conciencia y empiezo a reflexionar también cuál es mi idea sobre la crisis, eso va a cambiar mucho. Esa es la razón por la cual les quiero preguntar, ¿de dónde aprendieron, si es que la tienen, esta tendencia de ver la crisis como algo necesariamente malo? Como decir, crisis, tache, 2 puntos, no quiero. ¿Por qué no darle, y suena loco, pero por qué no darle la bienvenida a la crisis de una manera responsable y hacer como una suerte de pacto? Ok, crisis, yo te dejo pasar y te permito que me cambies esta idea, que me hagas reflexionar sobre esto, que me lastimes hasta aquí, ¿no? Pero el problema es que como la resistimos, cuando viene como una avalancha, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la idea de pensar que necesariamente las crisis son algo malo? Y además, bueno, verlas como dolor, como sufrimiento y pérdida, y además, ¿de dónde sacamos la idea de que es necesario ponerle resistencia? De voy a tratar que por todas las vías, que esto no ocurra. ¿De dónde viene esa idea? Escriban ahí hoy.
de mi mamá o de mi abuela, o porque cuando era chiquito me pasó esto, o tratan de ver de dónde viene esa idea. Ayúdame, por favor. Ok, fíjense que, no sé si han visto a estos señores, son unos que bailan con unas faldas como durísimas y giran y giran y giran. Esos son los sufíes, ¿no? La cultura sufí, ellos dicen que las buenas noticias para el humano son malas noticias para el alma, y que las malas noticias para el alma, las malas noticias para el humano son buenas noticias para el alma. Eso significa que la crisis es una buena noticia para el alma, porque la crisis nos va a permitir aprender, reflexionar, entrarle a la humildad, entrarle a la responsabilidad, a sentirme arte y parte. Porque imagínense que viniéramos aquí y la vida de Dios nos pone y que la vida fuera todo siempre fácil, y al día siguiente bien, y el día siguiente bien, y el día siguiente bien. Qué aburrido, ¿verdad? Necesitamos algo con que distraernos, y por eso también aprender a negociar con la crisis, ¿no? Decirle, hasta aquí sí te permito, pero sí necesito que pases por mí, ¿no? Entonces, las buenas noticias para el alma parecen malas para el ser humano. Ok, aunque no lo crean, vivimos más infelices en la comodidad. Nos encanta la comodidad, nos encanta sentir que no hay crisis, sentir que no pasa nada, sentir que no hay problemas, que todo está lindo, que todo está en orden. Pero dentro de ese mecanismo está lo que escuchamos muchísimo, que es esto de la zona de confort. Sí, lo hemos escuchado por todos lados, ¿no? La zona de confort, señores, es como morir un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la zona de confort no hay un progreso, no hay un avance. Y hay algo que les voy a explicar, que es que en la vida del ser humano, por la naturaleza del ser humano, siempre que no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Ya les voy a explicar por qué funciona de esa manera. Pero en la comodidad hay una no necesidad de hacer nada. Pareciera que todo está hecho. Entonces no hay cambios, no hay evolución, y empezamos a hacernos mediocres, empezamos a hacernos conformistas, empezamos a quedarnos como en lo mínimo justo necesario, en, realmente no es tan importante. Por ejemplo, me pasaba que tenía una amiga que se casó con una persona a la que ella amaba, no sé qué, pero yo decía, es que hay algo que, como que no entiendo muy bien, hay algo que no me gusta, ¿no? Cada vez que ella decía, oye, voy a hacer, no sé, voy a estudiar esta carrera, le decía, pero ¿para qué? Si ya tienes una, ¿no? No, bueno, pero mira, ¿y qué tal si nos mudamos, no sé, con esta vista, o si compramos un coche, o si hacemos tal cosa? Era como, no, pero ¿para qué? ¿No? Dentro, ella le tomó muchos años darse cuenta que lo que le molestaba, o lo que ella sentía, era que él no tenía ganas de crecer. Y esas no ganas de crecer era porque él estaba muy cómodo, él estaba muy tranquilo. Y entonces pensar, si yo estoy tranquilo, que tú te vas a comprar un coche, o que vas a estudiar una nueva carrera, o que vas a hacer algo de una casa más grande, lo que sea, significa que me vas a incomodar. Y yo no quiero ninguna incomodidad, vamos a quedarnos así, mínimo necesario. Y así vamos por la vida muchas veces. Quiero que reflexionemos cuántas veces nos quedamos nosotros mismos en lo mínimo necesario, para no incomodarnos. Pero la cosa, yo tengo como una fijación muy interesante. ¿Saben en las películas que ponen esta típica escena cuando alguien se va a morir, que le pasan como todas las escenas de su cabeza, de su vida, perdón, por la cabeza, ¿no? Los momentos importantes? Yo estoy segura que en esos momentos importantes no va a haber como el día que me estaba relajando, tomando sol en la alberca, sino van a ser los días que, no sé, por ejemplo en mi caso, el día que nació mi hijo, el día que me partí el sistema nervioso para sacar adelante mi carrera mientras trabajaba. O sea, todas esas cosas son momentos incómodos que valieron la pena. Si se fijan en la vida, las cosas que recuerdan con particular orgullo no fue el día que se quedaron rascándose la panza y no fueron al trabajo, sino el día que las cosas estaban difíciles, que estaban incómodas, que estaban complicadas, que dijeron, aquí no la armé, y sí la armaron. Entonces, fíjense que hay un tema muy lindo, digno de aplaudir, detrás de cada crisis. Sin embargo, es como, no me lleven ahí, ¿no? Preferimos todo menos eso. Entonces, importante darnos cuenta
de que en la comodidad estamos infelices. De hecho hay una frase, ayúdame por favor, hay una frase, bueno, no sé dónde viene la frase, pero por ahí va a venir. Hay algo que se llama entropía, que era lo que le decía, siempre que no estamos avanzando, estamos retrocediendo. ¿Qué pasa? Si yo ahora llego, ¿no? Yo me bañé, me lavé mi cabello, me cepillé mis dientes, ¿qué pasa si me siento aquí, recién bañada, con los dientes recién cepillados, perfectamente peinada, y me quedo ahí 3 semanas? ¿Cómo voy a oler en 3 semanas? ¿Voy a estar recién bañada? ¿Con los dientes cepillados y peinada? No, van a haber casi moscas y demás, ¿no? La naturaleza del ser humano es que todo lo que no avanza, retrocede. Si yo en la casa pues, podo las plantitas o podo el jardín, ¿no? El pasto, en unos días otra vez tiende al desorden. La naturaleza del mundo en el que vivimos tiende al desorden. Eso se llama entropía, ¿sí? La entropía es que todo por naturaleza se va a desordenar, se va a caotizar. Y que ese caos, la única manera de no llegar a ese caos es hacer un esfuerzo constante, que luego lo vamos a ver más adelante, un esfuerzo constante para tratar de combatirlo. Ese esfuerzo en el área cotidiana se llama me peino, me cepillo los dientes cada vez que como, me cuido, me alimento, con los años voy empezando a tomar suplementos, voy buscando, nos empezamos las mujeres a poner la cremita y todo para que lo que ya estaba bien y que se está deteriorando siga estando bien, ¿sí? ¿Sí lo ven? Siempre tenemos como de hecho la gravedad, o sea, estamos todo el tiempo como luchando contra algo, ¿no? Y eso es algo que necesitamos tener muy claro, porque cuando dejamos, y fíjense que utilicé la palabra luchar, pero que en el fondo no tendríamos que sentirlo como una lucha, porque es como el mero mantenimiento, ¿sí? Pero si dejamos de luchar, nos entramos al caos. Siempre vamos a entrar al caos. Entonces, la entropía va a ser ese proceso donde todo por naturaleza se va a caotizar si no lo atendemos. Esta es la frase que les quería decir. Es una frase muy dura. Y dice, el sentido común solo te dará una vida común. Y desafortunadamente, si vemos las estadísticas en el mundo, esto es una vida común. La mayor parte del mundo vive en pobreza extrema, con hambre, con condiciones de salubridad terribles, en estados muy perdidos de no sé ni quién soy, entonces por eso caigo en la delincuencia, o caigo por aquí, o hago por allá. Esto es el sentido común. Entonces, una de las cosas más importantes es dejar de aplicar el sentido común. El sentido común nos va a llevar a la vida común, que es la vida donde la entropía nos arrastra, donde terminamos en el caos, pero no en un caos que nos ayuda a crecer, sino en un caos que nos destruye. ¿Sí? Ok. En esta crisis, sea la que sea que ustedes eligieron mencionar en este momento, ¿qué han descubierto de ustedes mismos? ¿Para qué les ha servido esta circunstancia que están viviendo? ¿De qué se han dado cuenta? Me he dado cuenta que soy más paciente de lo que creí, o que soy más impaciente de lo que creí, o que soy mucho más brillante, o que lo que pensé que nunca podía hacer, lo hice. Fíjense que me tocó asistir durante muchos meses a una cámara de mujeres empresarias, y que de pronto durante la época de la pandemia surgieron chorro mil mujeres empresarias que no habían antes, ¿no? Porque tanto ellas como sus maridos perdieron sus trabajos en empresas y tuvieron que empezar desde, pues ahora yo voy a hacer, no sé, brownies, ¿no? O ahora yo voy a hacer collares, o ahora voy a vender, no sé, geles antibacteriales, o ahora voy a vender aceites esenciales. O empezaron a hacer cosas que jamás se les había ocurrido y que solo la incomodidad de la crisis las empujó a tomar esa decisión. Fue una decisión tomada por supervivencia. Pero hoy en día, la mayor parte de esas mujeres, les digo esas mujeres porque son las con las que me ha tocado trabajar muy cerca, la mayor parte de esas mujeres les va mucho mejor ahora haciendo eso que por un momento dijeron, ay, es esto o nada. Les va mucho mejor haciendo eso o nada que lo que estaban haciendo antes para una empresa. Se dieron cuenta
que contaban con recursos que no sabían, y no hablo de recursos económicos, hablo de recursos emocionales. Tenían una resiliencia, una capacidad, no sé, pero de pronto ahora sí sé, ¿no? Empezaron a surgir los cómo, solamente porque se presentó la crisis, ¿sí? Doy ese ejemplo, pero eso nos pasa a todos en muchas instancias, ¿no? Entonces, ¿qué descubriste de ti con esa crisis que tienes en mente? ¿Qué descubriste de ti? Que eres más que, completa la línea, ¿no? Importante. Pero no es lo mismo cuando yo atravieso una furia, una rabia, y para desquitarme y atravesar el túnel le parto la cara a cualquiera que se me atraviesa por enfrente. O si digo, ¿sabes qué? Necesito un minuto, estoy enojado, estoy cansado, estoy confundido, lo que sea, ¿no? Y se toman un minuto para vivir y atravesar su crisis. Entonces, señores, somos seres emocionales y no podemos pretender que las emociones no nos lleguen. Las emociones van a llegar y lo importante es saberlas administrar y gestionar. Hay una teoría que utilizan, una filosofía, perdón, que utilizan los orientales que se llama Wu Wei. El Wu Wei es aprender, de hecho, ciertas artes marciales, no sé, ahorita no recuerdo si... Ciertas artes marciales que sí son de contacto, o sea, que sí reciben golpes, trabajan con Wu Wei. ¿Y qué es lo que significa el Wu Wei? Aprender a trabajar con la energía que me da el otro. El mismo golpe que yo evadí del otro, con esa misma fuerza, esa misma energía la tomo para devolverlo, ¿sí? Eso es una forma muy interesante de trabajar con las emociones. Aquello que pienso que me va a derrotar, esa misma fuerza la utilizo para construir. Para eso hay que ser muy emocionalmente inteligentes. Y la mejor manera de ser emocionalmente inteligentes es reconocer lo que estoy sintiendo, conversarlo y utilizarlo a mi favor, ¿sí? Ok, hay algo que hablamos súper a menudo, el estrés. Siempre estamos hablando del estrés. El estrés no es en sí algo malo. El estrés es un mecanismo del cuerpo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Nosotros todavía tenemos el mismo software del sistema nervioso, versión 1.0, de cuando éramos el hombre de la caverna. El estrés, cuando éramos un hombre de la caverna, servía para que si venía detrás de mí un tigre de colmillos de sable persiguiéndome, mi cuerpo literalmente se estresa, manda una señal que apaga todos los sistemas, excepto algo que se llama, en inglés se llama fight or flight, o sea, en español sería como de huida o defensa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo me siento estresado, se me detona la necesidad de huir o de defenderme. El problema está en que ya no está un tigre de colmillos de sable persiguiéndome, sino que a lo mejor es que tengo el buzón de correo lleno, o que no me alcanzó la quincena, o que tuve un pleito con alguien, o que el de la tienda no me da el vuelto, y eso, ¡pum!, me detona un estrés, que sería el equivalente al que me detonaría un tigre de colmillos de sable. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que se detona en mí un proceso de estrés, apaga todos los sistemas que no sean el de huida y defensa. Eso significa que mi sistema inmune se va al piso, mi sistema hormonal se va al piso. Imagínense que fueran como, ¿cómo se llaman? Como los switches, como los breakers, ¿cómo se llaman los? ¿Perdón? Ajá, los apagadores. Es como si se van todos los apagadores al piso, menos el de estrés y el de huida. Y que eso significa que nuestro cerebro está emitiendo cortisol. Cortisol es un neurotransmisor, que es la hormona del estrés, y que hace que entonces andemos rígidos, con la musculatura rígida, porque estamos listos para pelear, listos para defendernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vivimos demasiado tiempo en periodos de estrés, el cuerpo está tremendamente confundido, porque no estaba diseñado para eso. Después de que el tigre de colmillos de sable nos perseguía, 10 minutos después ya nos librábamos de él y nuestro cuerpo volvía a su funcionamiento normal. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un estrés crónico como el de ahora? Que hay COVID, que hay no sé qué, que no me alcanza el dinero, que no tengo y vivimos todo el tiempo con todos los sistemas, con todos los apagadores abajo y con una inquietud y una desesperación. Entonces, hay dos formas de vivir la crisis y de vivir el estrés. La primera es esa, que es la que conocemos, y eso se llama
distrés. El distrés es la forma molesta, desagradable, incómoda de vivir el estrés. El estrés que nos lastima, o sea, que nos apaga, los apagadores, valga la redundancia, que nos incomoda, que nos saca de nuestras casillas, es cuando alguien te da una crítica constructiva que te da en el alma. Y tú, no, sí, muy bien, pero por dentro muy mal, ¿no? Entonces, eso es el distrés. El distrés va a ser incómodo, va a ser doloroso, va a ser molesto. Y en contraposición hay algo que se llama eustrés. ¿Sí? Por favor. Hay algo que se llama eustrés. Este hombre que ustedes ven aquí es un atleta de alto rendimiento, pues ahí está sometiendo a su cuerpo a un estrés tremendo, ¿sí? Porque además el estrés puede ser emocional, puede ser químico. Por ejemplo, un estrés químico es cuando tenemos resaca, cuando hemos consumido un montón de alcohol, eso es un estrés químico. Cuando somos diabéticos, eso es un estrés químico. Cuando cuando una sustancia de nuestro cuerpo está fuera de su funcionamiento regular, eso es un estrés. Este hombre está sometiendo su cuerpo a una calidad impresionante de estrés. Pero ¿saben qué? Él está gozando. Él está gozando. Ustedes conocen a personas, bueno, tenemos aquí nuestros deportistas también, y es como, tengo una montaña, pero ahora voy por una más grande, y me duelen las piernas, y me duelen las piernas, ¿no? Me estoy gozando mi estrés físico. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre este estrés y el anterior? ¿Es por gusto? ¿Satisfacción? ¿Ah? ¿Perdón? Ese es voluntario, ajá, exactamente. La verdad es que no hay ninguna, ajá. Ese estrés, aparte te relaja, te da satisfacción ver tu cuerpo bien, y el estrés te baja, porque los problemas te bajan. Exactamente. Exactamente. Fíjense que vemos cómo un estrés, digamos, se siente agradable y el otro se siente de la chintal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Científicamente no hay absolutamente ninguna diferencia, más que la observación y la voluntad de quien lo vive. Si a mí me parece que esto es horrible, o sea, de hecho les voy a dar un ejemplo muy chistoso. ¿Qué pasaría si en las empresas que ustedes trabajan una vez a la semana les dijeran, mira, por decirte, los martes les vamos a dar una sustancia, esa sustancia los va a hacer sentir medio raros, a lo mejor les va a doler la cabeza, es posible que empiecen a vomitar, van a estar intoxicados, al día siguiente les va a doler la cabeza, se van a sentir medio cansados, se van a sentir como engripados. ¿Ustedes estarían en esa chamba? Pero eso sí, todos los viernes se van por las chelas o por el tequila, que les hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo del estrés y el distrés. Cuando yo quiero, es una chingonería. Cuando el otro quiere y yo no, es horroroso y es un castigo. Fíjense cómo son diferentes maneras de ver exactamente la misma situación. Yo puedo vacilar y disfrutar y vivir a gusto. Mi gusto es. ¿Ah? Mi gusto es. Ajá. Ajá, ¿ves? Bueno, exactamente. Si es mi gusto, si yo lo vivo, me lo voy a gozar. Y es la misma situación, no hay ninguna diferencia. Es lo mismo como cuando va uno a rodar, uno hasta paga o ir a sufrir a los cerros. Ya sé. Si te mandaran a tu mamá no iba, pero ahí va uno, hasta paga uno para ir a sufrir. Exactamente, ¿ves? Es una cuestión de elección, es una cuestión de perspectiva. Entonces, de la misma manera, podemos mirar la crisis desde una gozadera, desde esto está difícil, pero yes, vamos a darle, o desde no puedo más y soy una víctima y me arrastro por el piso en la desesperación, ¿no? Es solamente el ojo que lo mira, ¿no? Ayúdame, por favor. Entonces, otra vez, depende justamente de lo que elijamos, ¿no? Perdón, es que lo adelanté. Hay una frase de Friedrich Nietzsche que dice: no hay hechos, solo interpretaciones. Porque así como, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer que ser un kamikaze es algo terrible, cómo te vas a subir a un avión y vas a matar a ese poco de personas, y del otro lado del mundo, que tú hagas eso es un asunto de honor. Eso es un asunto maravilloso, que digno y que propio eres y que eres un héroe. Solo es una cuestión de interpretación.
así vamos por la vida interpretando todo lo que vemos, todo lo que vivimos, todas las personas y todas las circunstancias con las que nos relacionamos. Entonces, les voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco loco, pero así como las creencias no son absolutas, ¿qué tal empezar a elegir creencias que nos ayuden a sentirnos como nos queremos sentir? Porque a veces traemos una creencia y estamos fijados con esa creencia y nos trae dolor y nos trae inquietud y nos trae frustración y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Qué tal cambiar esa creencia por otra donde sí pueda? Porque no hay correcto e incorrecto, no hay sino solamente interpretaciones. Entonces puedo vivir en distrés o en eustrés, el caos, y sacar de esa crisis algo bueno, gozarla, o simplemente arrastrarme y decir, salí vivo. No, son dos maneras de ver la misma situación. Ok, las crisis son prerequisito de la evolución. ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen se me hace hermosísima y fuerte. Es una imagen, ya ven ahí está la mujer pues pariendo su bebé. Cuando vivimos una situación difícil se va a sentir como eso. Esa mujer ahí no está gozando nada, ¿no? Pero lo que va... Pero ya gozó. Ya gozó. Y luego va a gozar también. O sea, esto es un momento nada más. Es un momento nada más. Pero es un momento que, aunque es un momento de crisis, es un momento incómodo, es un momento caótico, si se quiere, luego la vida que viene después de eso no tiene precio. No hay... Si esto no hubiese pasado, no vendría lo que viene después. Entonces, digamos que los seres humanos, mientras más elevados somos, mientras más conscientes somos, más le damos la bienvenida a la inquietud y a la incomodidad y al caos y a la crisis, porque entendemos que la vida que va a venir después de eso no va a ser lo mismo que era antes. Es un punto de inflexión que nos ayuda justamente a traer a la vida algo nuevo y algo diferente, una posibilidad que no había antes, aunque en el momento se sienta horroroso. Ha corrido maratones de Boston, de Nueva York, de muchas cosas, cuando no tenía, imagínense, no le dieron ni 8 días de vida y todo lo que ha logrado. Para mí él es un ejemplo de resiliencia. De hecho él dice, y aprendí a no tenerle miedo al dolor siendo solamente una parte más del camino, ¿sí? De esa misma forma, todos tenemos la vida, todos los presentes aquí tenemos muchas más cosas fáciles, digamos, accesibles, ¿no? Que él. Y somos capaces de lograr muchísimas cosas que a veces nos paramos y decimos, no, no puedo, es que no es para mí, y empezamos como a conformarnos. ¿Se acuerdan al dolor de la incomodidad, no? Empezamos a quedarnos en la incomodidad. Señores, en la crisis, en el caos, sale una resiliencia, que es una capacidad que emerge de decir, de donde no habían cómo, yo me los armé, ¿no? Yo lo pude hacer como sea, siempre y cuando... ¿Ayúdame con eso? Bueno, eso se lo voy a decir después. Siempre y cuando haya un para qué. Pero, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la entropía, verdad? Que siempre que no estemos avanzando, estamos retrocediendo. El remedio o la solución para la entropía se llama negentropía, sería justamente el otro polo, ¿no? ¿Qué es la negentropía? Es el me cepillo los dientes, el juego sudoku para que no se me deteriore mi cerebro, el hago ejercicio, el me alimento correctamente, el me relaciono con otras personas, el aunque no tenga ganas me levanto, me baño, me visto y me cambio y ando, salgo a la vida, ¿no? Todas esas cosas forman parte de la negentropía. Es el contraste, la oposición que le hago a dejar que la crisis me aplaste y salir yo adelante. Justamente por eso pongo esta imagen, ¿no? Esta mujer rema con mucha dificultad probablemente. Quien ha hecho kayak se da cuenta que no es como, ¡ay, qué cómodo! Es súper fácil. No está tan fácil, porque tienes que ir contra el viento a veces. Obviamente cuando vas en la dirección del viento y de la corriente está más fácil, pero muchas veces es difícil. Y así va a ser en la vida. Vamos a tener que nadar en contra de la corriente, vamos a tener que nadar en contra del viento, o sea que remar en contra del viento. No va a ser fácil, pero eso va a implicar que estamos aceptando la situación en la que estamos. Estoy en este punto que no me gusta, que me incomoda, que me duele, que no me siento satisfecho, pero yo no quiero quedarme aquí y yo quiero aprender de esto, porque no va a ser como un la, no está pasando nada,
o sea, no es una falta de darme cuenta dónde estoy, no es una negación, sino es un acepto dónde estoy y desde ahí asumo la responsabilidad de salir adelante porque es lo que quiero, porque eso sería amor propio, porque es lo que yo merezco aprender de esta, sea cual sea la crisis que estamos viviendo. Merece nuestro amor y nuestra atención cuando somos responsables, cuando aceptamos, sí, estoy aquí, me metí o me metieron o de alguna forma llegué a esta circunstancia, pero quiero echar adelante, quiero salir adelante. Entonces eso es la negentropía de asumir la responsabilidad de nuestra propia parte. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer con esta oportunidad? O sea, ¿qué van a hacer con esta crisis? ¿Me podrá servir de alguna forma para crear una nueva versión de mí? ¿O me va a servir nada más como para que me dé 4 cachetadas y me deja tirado ahí? ¿Para qué va a servir esta crisis que yo estoy viviendo? ¿Para qué quiero que sirva? Porque no es del vamos a echarle ganas, no es un echarle ganismos, realmente no. Es un ¿qué puedo tomar de ahí justamente desde el Wu Wei? ¿Cómo voy a tomar la fuerza de esta crisis para alimentar mi propia responsabilidad de salir hacia adelante? ¿Qué es lo que va a decir? Entonces me servirá, para hacer una versión, como decía hace rato, de 1.0 del sistema nervioso, pero una versión 2.0 de mi propia vida. ¿Me servirá? ¿O simplemente voy a dejar que me caiga cachetadas la crisis? Ok, hay una palabra que utilizamos muchísimo en el mundo de la psicología que se llama reencuadrar. Reencuadrar es básicamente cuando uno le da la vuelta a la tortilla, cuando elijo aquello que me ha dolido tanto, que me ha incomodado tanto, que me ha sacado tantísimo de onda, cuando elijo darle la vuelta a eso, mirarlo desde otro ángulo. Muchas veces el reencuadrar implica entender que el sufrimiento que yo estoy teniendo en esta crisis, en este caos o en esta situación donde estoy metido, en realidad el reencuadrar tiene que ver con darme cuenta que es un asunto de expectativas. Yo esperaba que fuera diferente. Y cuando me doy cuenta, acepto, bueno, sí, yo esperaba que fuera diferente, pero la verdad es que nadie está obligado a hacerlo distinto, o nadie está obligado a que eso no sea así, o lo que sea. Cuando yo me doy cuenta que puede haber otra postura que yo pueda asumir para mirar lo mismo, puedo darle la vuelta, ¿no?, a la tortilla y puedo entender que hay otra manera de vivir y otra manera de existir y que justamente en orden de poder reencuadrar hay que dejar de jugar a la víctima. Cuando estamos jugando a la víctima de qué difícil, de pobrecitos nosotros, es que yo no lo elegí, es que yo no me metí en esto, ahí no hay forma de darle reencuadre, no hay forma. Muchas veces no somos los culpables de lo que ocurre, pero siempre y cada una de las veces somos los responsables de salir de ahí, ¿sí? Entonces, para salir de ahí hay que aprender a mirarlo desde otra perspectiva y eso se va a llamar reencuadrar, se va a decir, es el darle la vuelta a la tortilla. Esta señorita que ven aquí se llama Malala Yousafzai. ¿Alguien sabe quién es ella? Yo sigo pensando que ella es una chavita, creo que ya no está tan chavita, pero en algún momento de la historia, ella fue una chavita del Islam, ¿sí? En su lugar, en su pueblo donde vivía, las mujeres no podían estudiar, no podían casarse a voluntad propia, tenían que caminar tantos metros detrás de los hombres, tenían una cantidad de cosas que ella decía, yo soy de aquí, esta es mi cultura, pero yo no puedo con esto. Y con 12 años, ella fue invitada a una reunión de la ONU y con 12 años ella se pronunció en donde eso era un córtenle la cabeza, porque empezó a decir todas las cosas de que en mi pueblo no podemos ir a la escuela, no podemos hacer esto, tampoco empezó a denunciar públicamente en un organismo como la ONU todas las cosas diciendo yo soy parte de esta cultura pero no estamos de acuerdo ni yo ni mis compañeras, ¿no? Por ejemplo, ni mi familia. Y tuvo que venir a Inglaterra y la rescató porque literalmente la iban a matar por haber dicho lo que dijo. Y con eso se la llevaron a Inglaterra y ella siguió trabajando, con una chavita, 12 años, siguió trabajando por muchas cosas, ganó un premio Nobel
y todo el dinero que le dieron, ella lo donó a su país para fundar escuelas para que las niñas pudieran ir al colegio, para que pudieran educarse, porque ella decía que con un lápiz con un libro y un lápiz se podía transformar el mundo, ¿no? Y eso fue lo que ella ha donado toda su causa, a pesar de que casi le costó la vida en esa oportunidad y otras oportunidades más, ella siguió luchando. Cuando tenemos a aquellos que tienen un para qué, siempre van a encontrar un cómo. La mejor manera de salir de una crisis es entender para qué yo quiero salir de ahí, y no solamente que sea un salir de aquí por salir de esta incomodidad que me lleva a lo allá, sino entender que salir de esta crisis va a representar crecer de esta manera, impactar a los demás de aquella otra manera, compartir, colaborar con mi familia, crecer en muchas medidas. Cuando yo tengo un para qué, siempre voy a encontrar un cómo. Entonces, ella es un ejemplo de cómo se hace, de cómo un para qué que te mueve lo suficiente como para vivir o morir por eso. Ok, entonces, en este caso y con su crisis, ¿cuál es su para qué? ¿Para qué yo quiero salir de esta crisis que no sea, vuelvo a lo mismo, que no sea solamente salir de esta incomodidad? ¿Cuál es su para qué? ¿Qué es lo que en sus vidas se comprometen a transformar? ¿Qué es lo que quieren que ahora sea diferente? Aprovechando, por ejemplo, tomándoles la referencia que di hace ratito de estas mujeres empresarias, muchas de ellas ahora no solamente es como, oye, me di cuenta que yo podía hacer todo esto que nunca creí que podía haberlo hecho, y ahora quiero enseñar a otras mujeres a tener el valor de montar su propio negocio, ¿no? Entonces ya se vuelve un asunto de que tu creación, lo que sea, es tan importante para ti que de pronto empieza a ser importante para otros, y eso se llama servir. Y no servir desde el soy la Madre Teresa de Calcuta y entrego toda mi vida a servir, no. Servir es enseñar lo que sé, es compartir mi alegría, compartir el orgullo y la satisfacción de lograrlo, porque además, como sociedad, somos un sistema. Y a veces pensamos que cuando yo me realizo como persona, cuando yo me siento satisfecho, es un acto de egoísmo, y todo lo contrario. Cuando yo me realizo como persona, cuando yo estoy orgullosa, satisfecha, cuando mi vida se siente hermosa, cuando yo me siento orgullosa de lo que soy y de lo que hago, esa misma influencia la voy impactando a los demás, y entonces es como un efecto dominó positivo, un efecto de despertar, de todos vamos despertando y todos vamos dándonos cuenta el propio valor. Ok, para eso hay algo que es muy importante, y es aprender a fluir, ¿sí? Aprender a fluir, ¿qué significa? Lo escuchamos muchísimo, no, fluye, pero ¿a qué me refiero a fluir? Fluir es, en primera instancia, aceptar que estoy donde no quiero estar, es cierto, pero es dejar de resistir, de decir, no quiero, no, ok, sí, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Aprender a fluir es permitir que ese caos, como decía hace ratito, entre en mi vida. Le voy a dar la bienvenida a ese caos, a mi vida, pero voy a hacer un pacto, una negociación de decir, ok, caos, yo te dejo que vengas a mi vida, pero no me destruyas, no sé, mi casa, o no me destruyas mi matrimonio, o llegas hasta aquí, y lo que yo te voy a permitir, porque aunque parezca loco, eso se respeta. Cuando logramos hacer un acuerdo con el caos pasa por nuestra vida, nos deja la lección, pero no nos la destruye. Eso es sí y solo sí yo le doy la bienvenida. Si yo tranco la puerta y me quedo en negación, el caos me va a llevar por el medio y va a quedar lo que quede. Hay una... no te va a gustar este ejemplo. Hay algo que sucede cuando las mamás van a parir un bebé. Hay algo que se llama, cuando es por parto natural, hay algo que se llama episiotomía. ¿Sí saben qué es? Es un corte que hacen para que el bebé no desgarre a lo loco, ¿sí? Digamos que cuando ustedes hacen un pacto con el caos, es como hacer una episiotomía. Yo rompo, pero no me desgarres, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Es un caos medianamente controlado, ¿sale? Entonces, ¿van a vivir, aprender de las crisis o la van a resistir y la van a sufrir? ¿Qué prefieren, la episiotomía o el desgarre? Ustedes eligen. Perdón, sí, claro. Ok, pues fíjense,
Como humanos, es un acto de rebeldía por amor y en defensa propia ser quien reencuadra, quien se sobrepone, quien persevera, quien implacablemente se apega a avanzar expandiendo la vida, expandiendo sus propios resultados. Es, vuelvo a decirlo, por amor y en defensa propia. ¿Sí? Cuando yo me doy el permiso de vivir esta crisis, de agarrarla, de capitalizar la sabiduría y seguir adelante, pero me choca un poco esa palabra empoderado, pero empoderándome realmente de lo que, o sea, de lo que viví, no es como, ay, salí ahí todo golpeado, es como cuando uno sale de la ola de la playa cuando te revuelca, no así, no cojeando ahí todo chueco, sino realmente salir con un aprendizaje, con una nueva manera de mirar la vida. Eso es un acto de amor propio, un acto de rebeldía además, porque no es lo que hace la mayor parte de la gente. Entonces, eso son posibilidades para venir a hacer el camino de nuestra alma, porque acuérdense que el alma no elige la parte fácil, ese es solamente el ego, ¿va? Muy bien, vivimos en simbiosis, vivimos en un sistema, ¿sí? ¿Cómo puedes contribuir con todo lo que has aprendido de tus caos y de tus propias crisis? ¿Cómo con todo lo que has aprendido, así como estas mujeres, yo aprendí y me di cuenta que soy capaz y que desarrollé un método, un sistema, ahora quiero compartirlo? ¿Cómo ustedes pueden, con sus propias lecciones que les dejó el caos, cómo pueden ayudar a otros? La energía se dirige y se queda en lo que está destinado a crecer y con el menor esfuerzo. Si ponemos resistencia, si nos negamos, si no aceptamos, vuelvo al ejemplo de la episiotomía, me va a desgarrar el caos. Si yo pongo de mi parte, coopero, me hago responsable, me levanto aunque me raspé las rodillas, respiro profundo y sigo, voy a seguir recibiendo el abastecimiento de la energía suficiente. Es como cuando alguien está haciendo una dieta y de pronto es como difícil y me rindo. Pero cuando no me rindo y le sigo, empiezo a sentir como, wow, esto está funcionando y me estoy sintiendo bien y me estoy viendo mejor y etcétera, etcétera. Empieza como a haber un abastecimiento de motivación, ¿no? De ganas, de disposición y de compromiso. Exactamente es lo mismo con el sobrevivir a un caos. En definitiva, ¿qué van a hacer diferente? Con todas las situaciones que sean caóticas en su vida, ¿qué quieren hacer diferente? Esta vez diferente a las veces anteriores. Cuando se les presentaba un caos, se comportaban de tal y cual manera. Ahora, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué quiero hacer distinto? Como decía Albert Einstein, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarnos, de querer quedarnos en la comodidad de la incomodidad, de estoy aquí golpeado por la vida y me quedo y me quejo y no hago nada. Esa es la verdadera tragedia. Hay que superarnos, de pronto no luchar, pero fluir para superarnos. Muchas gracias.